14 de septiembre de 1950, a la edad de 8 años, en el kiosco de la plaza principal de esta ciudad. En 1957, por iniciativa de él, se integra la Orquesta Palmeiras, muy famosa en toda la región, que subsiste hasta la actualidad y de la cual el maestro sigue siendo su director. Al igual que fue director de la banda municipal de 1978 a 1995. Actualmente se dedica a la enseñanza musical de la niñez y juventud yagualicense en la Escuela Daniel Castañeda Soriano, donde formó una banda juvenil que ha sido de gran apoyo en las actividades cívicas y religiosas. Es un músico polifacético, director del grupo Antares, forma parte del trío Yaguali junto con el profesor Guadalupe Hernández y de su hijo, el profesor Elías Sandoval Limón. Con más de 50 años de actividad musical, podemos afirmar que en este pueblo el profesor Elías es ya toda una institución. En el año 2000 realizó un diplomado en Historia y Geografía avalado por el Colegio de Jalisco. En septiembre de 2004, durante la 8ª entrega del galardón a personajes salteños en Unión de San Antonio, Jalisco, recibió el reconocimiento como personaje distinguido de nuestro municipio. Sin percibir un salario por ello y sin un reconocimiento oficial, se ha desempeñado como cronista de la ciudad, siendo testigo y autor de acontecimientos relevantes que hoy ha querido describir en el sumario histórico de la parroquia de San Miguel Arcángel de Yagualica de González Gallo, Jalisco. Muchas gracias a todos. Me parece una cosa muy importante ese apoyo que el gobierno, que este ayuntamiento da a las personas oriundas de aquí de Yagualica. Ojalá esto sea el inicio para que otras personas, que yo creo hay muchas con talento, hagan cosas superiores a estas. Es necesario que se conozca el talento que hay en Yagualica. Yo creo que hay mucho. Señor presidente municipal, Guadalupe Durán Jáuregui, maestra Lourdes, señores curas, Eliezer, Juan Manuel, público en general. Como es sabido por todos nosotros, en el año 2003 se celebraron los 225 años de la elección parroquial de San Miguel Arcángel. Y en esa ocasión, el Consejo Parroquial y un grupo de personas representativas de este pueblo nos dimos a la tarea de organizar una celebración tan importante como esta, 225 años de la parroquia. Entre las diferentes actividades que el señor cura Márquez quería que se realizaran, se pensaba elaborar un pequeño libro o folleto para dar a conocer a la feligresía de manera sencilla y breve la historia de nuestra parroquia. Yo me entusiasmé y me di a la tarea de escribir un resumen del proceso que se llevó a cabo para su fundación. Por diferentes causas, en esa ocasión no se pudo publicar, pero hoy, gracias a la buena voluntad de nuestras autoridades municipales, es posible presentar a nuestra comunidad este pequeño trabajo, esperando resulte interesante para todos los que nos interesa, nos entusiasma la historia local. Por supuesto que hay muchas cosas que se quedaron en el tintero, pero como yo le comentaba al arquitecto Fernando, ya habrá otras personas que completarán esa historia que día a día estamos forjándonos todos. Mis fuentes para este sumario fueron los libros de la historia del Señor del Encino, del señor cura Juan Francisco Navarro, talentoso sacerdote e historiador que sirvió 15 años a esta comunidad. El libro Yagualica Historia del doctor Jaime Olveda, compañero, amigo desde la infancia, que
tan magistralmente expone en ese libro el proceso para la elección de la parroquia de San Miguel Arcángel. Yagualica de Topeye, de Agustín Yáñez, y apuntes del cronista Silverio Macías. Este pequeño libro yo creo que contiene todos los elementos necesarios para darnos una idea de la historia de Yagualica. Como antecedentes vienen los primeros asentamientos tecuejes aquí en nuestra Yagualica, antes que la venida de los españoles. El padre Tello, un cronista de la colonia, dice que en el año 1164, cuando venían los aztecas en su peregrinación del norte, de la famosa Aztlán, iban quedándose en muchos lugares, pero llegaron a Teocaltiche. Ahí estaba un asentamiento tecueje importante, era un centro ceremonial, y tuvieron una batalla con esos indios belicosos, y luego se esparcieron. Esa batalla hizo que se desparramaran, huyeran muchos indígenas nativos y poblaran, hicieran pequeños asentamientos en Yagualica, en Jalos, Tepatitlán, en toda esta zona del Río Grande para acá. Aquí a Yagualica le tocó también un pequeño asentamiento tecueje. Nosotros somos descendientes de tecuejes. Tenemos de vecinos a los belicosos cascanes, pero su centro ceremonial estaba lo que es ahora Huichipila. Los tecuejes en Teocaltiche, cuando los españoles, cuando los nahuas que venían, los aztecas, ahí hicieron un templo a Huitzilopochtli, y también se convirtió en otro centro ceremonial. Suponemos que los tecuejes, aunque era pequeño el asentamiento aquí en Yagualica, pues iban a las celebraciones de ese centro ceremonial en Teocaltiche. Digo yo que esta pequeña historia es pequeña, pero está completa. Viene todo, nos narra cuando llegaron los primeros españoles, Cristóbal de Oñate, por mandato de Nuño Beltrán, el 30 de marzo de 1530. Llegaron a lo que ahora es, abajo del Panteón, lo que es ahora el Rastro, todo eso, que se llamaba entonces Torilitla. Allí acamparon, dice el padre Tello, que venían 50 hombres de a caballo, 100 de a pie y 500 indios amigos. Y los tecuejes tenían su asentamiento en el Estribón. Ahí tenían su pequeño poblado, y los sorprendieron en una celebración religiosa y los agarraron ebrios, dice ahí, que no hubo resistencia, y eran gobernados por una cacica. Este libro nos narra todos esos acontecimientos, nos narra cuando los grandes evangelizadores, Fray Miguel de Bolonia, todos esos misioneros que yo les he nombrado siempre, titanes de la evangelización, porque caminaban leguas y leguas con nada más un morralito con su maíz tostado, su bule de agua y su bastón de viajero. Esos grandes evangelizadores franciscanos también llegaron aquí a Yagualica. Esta era tierra de evangelización, como les digo, era pequeño el asentamiento tecueje. Ellos tenían su convento en Huichipila. Nos narra también los primeros españoles que vivieron en Yagualica. Nos narra cuando hubo un reparto de lotes para 8 familias españolas en 1766. Esa fue la base para que aquí hubiera ya una ayuda de parroquia, dependiente de Cuquío. Cuquío era la parroquia, y aquí era ayuda de parroquia de Cuquío. Besos para este gran fraile. Claro está, Juan Luis de Cabañas, un controvertido personaje. Le tocó una época muy difícil, la época independiente. Estuvo en la Profesa cuando los criollos organizaron la manera de que se iba a consumar la independencia. Coronó a Iturbide, pero no deja de ser también una gran personalidad. Construyó el Hospicio Cabaños y más obras. Son innumerables las obras que esas personas construyeron. En este libro también es una especie como de efemérides. Cronológicamente podemos ver
cualquier acontecimiento que conforme al año 1790, 1810, nos puede informar de qué sucedía en Yahualica en cada época que iba pasando. Yo quiero también señalar de los 25 párrocos que ha tenido la parroquia de San Miguel. A mí me llama la atención 5 que dejaron honda huella. Todos dejaron huella, pero hay 5 que dejaron una honda huella. El primero de ellos es el señor cura Cesario Villegas, gran constructor. Lo que es el cine, ahí hizo su casa, lo que era el cine Alameda. Construyó una represa por la calle Vicente Guerrero. Al terminar donde está el Libramiento, ahí están todavía los restos. Esos restos son de 1848. Lo hizo con el fin de dotar de agua a las obras para construir el templo. Hizo todo el templo de su dinero. Construyó también puentes. Aquí donde está el Santa Mónica está un puente, él lo construyó. Él fue el que por primera vez trajo al Señor del Encino cuando la fiebre aquella del cólera morbus de 1833, y que hasta la fecha ha seguido viniendo desde entonces. El señor cura Villegas, oriundo de Yahualica, figura mucho en la historia local. Es muy importante. Otro párroco, José María Rojas, que llega en 1882. Él venía de Magdalena. Allá veneran a un Cristo que tiene 44 rayos. El Señor del Encino no tenía rayos, no estaba adornada con esos rayos. ¿Cómo le diríamos? Potencias, o ¿cómo se nombra los rayos? Resplandor. Y él, más o menos entre 1885 y 86, lo adornó con esos 40 rayos que le conocemos, a esta preciosa imagen del Señor del Encino. Y yo siempre he dicho, todos los sacerdotes que vienen a Yahualica, todos, yo no sé por qué, se enamoran del Señor del Encino, sin excepción. Yo no he conocido una excepción. Otro sacerdote, José María Rojas, no, todavía hizo más cosas. El templo de San Antonio y el hospital, de 1891 al 97. El atrio, a fines del siglo XIX, quedó terminado en 1896, con los 3 arcos de ese falso gótico que dice Yáñez, con su balaustrada de cantera. Por cierto que esa balaustrada, una parte, está en San Antonio. Esa balaustrada que ven en San Antonio perteneció al atrio que hizo el señor cura Rojas. Grandes párrocos. Ignacio Íñiguez, ni que hablar del señor cura Nachito, que duró aquí 52 años. Por todos estos que estoy mencionando, duraron mínimo 29, 31, Nachito 52. Construyó muchas capillas en los ranchos, y sobre todo este monumental templo parroquial que tenemos, orgullo nuestro y admiración de los extraños. El señor cura Juan Francisco Navarro, que por cierto lo invité y no pudo venir porque ya de noche no puede manejar. El señor cura Navarro, con estos hermosos anexos que ha hecho, que quedaron ahí para Yahualica, para toda la vida. Muchos párrocos. El párroco anterior a Antonio Márquez, que siguió con los trabajos el templo, el santuario del Señor del Encino, que inició también los trabajos en la casa hogar de Metro Mora. Y hablando de personajes, también podemos mencionar personajes ilustres, a varios sacerdotes que son, yo digo que incomprendidos, pero más bien son ignorados como personalidades. Demetrio Mora, que construyó más de 20 templos fuera de Yahualica y un asilo precioso allá en Acatlán de Juárez. Allá lo quieren mucho y también tiene un monumento. El sacerdote Melquiades Rubalcaba, de quien va a hablar el arquitecto Fernando. Yo lo conocí, venía año por año, venía allá
formó una banda de música y venían sus muchachos de la banda, eran más o menos de mi edad, 5 o 6 traía indios también de los nahuas de allá, y venían los muchachos de la banda y siempre yo los invitaba y tocábamos en la banda de aquí. Yo hice grandes amistades, platiqué con él, me regaló su gramática náhuatl, una gramática náhuatl para poder evangelizar a los naturales en su dialecto, que luchó mucho ya les platicará el arquitecto, por el beneficio, por la ayuda a los nahuas de allá de Tuxpan. Él también nunca había ponderado al arzobispo Quesada Limón, que en Jalos hizo tan buena labor que hasta hay una calle que lleva su nombre, y en Aguascalientes está sus restos ahí en catedral. Ilustres yagualicenses, que es necesario que todos los conozcamos, que es necesario que los jóvenes y los niños vayan conociendo a esas personas que forjaron a Yagualica, que se sientan orgullosos de esas personas que son nativas de aquí. Hay muchas cosas importantes en este libro. Como les decía al principio, que esto sea como un inicio para que otras personas se avienten. Yo le decía al señor cura Navarro, señor cura, pues yo no soy escritor, porque él hace la presentación en este libro. Yo nada más soy aventado, me gusta. Dijo Elías, dice, la vocación ya se nace. Dije, yo nada más tengo tercero de secundaria. Y me dio mucho aliento, me dijo, Elías, pero hay que ver qué secundaria era entonces. Y yo creo que siendo autodidacta también podemos hacer muchas cosas. No necesariamente tenemos que ir a una universidad. No necesariamente tenemos que ser profesionistas. Yo creo que para tener éxito es más importante ser profesional que profesionista. Y yo creo que aquí en Yagualica hay mucho talento, mucho. Yo quisiera, ya para terminar esta pequeña exposición, leerles lo que es la parroquia. Que sepamos lo que es la parroquia y que nos sintamos que pertenecemos a ella. Porque yo creo que lo que falta en la feligresía yagualicense es ese sentido de pertenencia. No sentimos que pertenecemos a la parroquia, nos sentimos extraños, creemos que nada más los que andan ahí en las actividades pastorales, los allegados, los que están en grupos de asociaciones, es parroquia. Y necesitamos sentir ese sentido de pertenencia, saber que pertenecemos a la parroquia y que somos parte importante. Parroquia es la comunidad de comunidades y movimientos católicos. Acoge las angustias y las esperanzas de los hombres. Anima y orienta la comunión, la participación y la misión. Es una estructura y es un territorio, pero es principalmente la familia de Dios. Como una fraternidad animada por el espíritu de unidad. Es una comunidad de fe, una comunidad orgánica y una comunidad eucarística. Tiene la misión de evangelizar, de celebrar la liturgia, impulsar la promoción humana, la inculturación de la fe en las familias y en los grupos y movimientos apostólicos y por ellos a la sociedad. La parroquia es parte vital de nuestros pueblos. En torno a ella gira el acontecer de nuestra historia, que se inicia en el libro de bautismos con nuestro nacimiento espiritual. Son las campanas del templo parroquial, como lo dijera el maestro Agustín Yáñez, quienes marcan el ritmo de nuestra vida cotidiana, y son también las campanas quienes anuncian nuestra partida hacia la tierra prometida por nuestro Padre Dios. Parroquia, eres la madre que desde tu seno amamantas a tus hijos con la savia de la fe que nos conduce a Cristo y por Él al Padre. Sigue siendo el lugar de comunión y participación que hoy tanto necesitamos. Que así sea.